Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Leonardo Carvajal. Leonardo es doctor, investigador de la Universidad Católica André Bello, dirigente además del magisterio, ampliamente conocido por sus luchas sociales y bueno, bienvenido como siempre. Bueno, Muchísimas ¿quién mejor gracias. para hablarnos de este personaje, Luis Beltrán Prieto Figueroa, que Leonardo Carvajal? Sobre todo desde una Además perspectiva... hay un libro de él donde Sí, incluye señor. a Prieto entre los Sí, los ponlo ahí a ver grandes si te lo pueden educadores. acercar. Leonardo, es interesante este personaje, porque como todos los personajes de su época, eran políticos, que además de ser políticos, eran educadores, eran escritores, eran poetas, eran esto, eran lo otro, o sea, una gente que tenía una formación muy integral y entonces generaban impronta en el país, hacían país, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir a estas alturas de Prieto Figueroa? Que lo acaban de llevar al Panteón Nacional, muy merecido y todo lo que quiera, pero Prieto Figueroa, si estuviera vivo, dijera, mejor homenaje es que me compongan el desastre de la educación venezolana a esta Claro. altura, la deficiencia Que arreglen las escuelas, que le arreglen las paguen bien a escuelas, los que le paguen bien a los maestros. maestros, etcétera, ¿no? Sí, y que no los presionen ideológicamente. Porque Exactamente. él tuvo 3 o 4 grandes luchas. Sí, señor. Él fue de los creadores del gremio. Ahora en enero se celebró. Bueno, qué mejor momento para volver sobre eso. Claro, claro. Pero no solamente, digamos, creó un gremio para luchar por las reivindicaciones, porque además esa era la época en la que no había sindicatos en el país. Así es. ¿No? Pero también era para introducir las ideas de lo que se llamaba en Europa y en algunos países de América más avanzados, como Uruguay, Chile, la escuela nueva, una escuela que se enfocaba en las necesidades del niño y no en el maestro. Entonces, Prieto, en plena época gomecista, inclusive en periódicos como el Nuevo Diario, pero dirigido en esos años por un intelectual como José Gil Fortul, pues Imagínate. escribía y lanzaba todas estas ideas. En el año 32. El 32, sí. Exacto. Ideas renovadoras. Y también, inmediatamente también, algo muy importante, que cuando el 36 ya quedamos libres de la dictadura y comienza una dicta blanda, o sea, un periodo de transición, pues había el interés del gobierno, las cruzadas, a través de las cruzadas cívicas bolivarianas, de controlar a los maestros. Y si los maestros empezaban a militar en esos nacientes partidos, Orbe, etcétera, pues los votaban. Entonces Prieto escribe un libro furibundo, Los maestros eunucos políticos. Entonces dice 2 cosas que hay que grabarlas y son válidas para todos los tiempos. Uno, que dentro de las escuelas, los docentes, los maestros, deben guardar neutralidad absoluta con respecto a los partidos. O sea que fuera de la escuela tienen que tener libertad absoluta también. O sea que el gobierno no quiera que sea de su partido político. O sea, era lo más contrario a la ideologización Sí, de la educación. Claro, pero dentro de la escuela, como está tratando con niños y adolescentes, era un abuso que un adulto, digamos, le transmitiese sus ideas, sus preferencias políticas. Neutral dentro de la escuela en relación con los partidos, pero en relación, dice, con la democracia no. Exacto. O sea, y afuera, libertad absoluta para ese doble mensaje. Prieto tiene un mensaje, digamos, imperecedero. Prieto fue, por ejemplo, un socialista, digamos, al estilo Adeco, es decir, en definitiva, un socialdemócrata. Un socialista democrático. O sea, hay unas citas de Prieto, por ejemplo, tengo una aquí que dice, no puede concebirse un tipo de socialismo en donde el hombre desaparezca como un ser pensante. Claro. La defensa de los derechos humanos es el meollo del verdadero socialismo. O sea, que lo escuchen bien, aquellos socialismos que en el planeta violan ese principio, el meollo del socialismo. Cuando se limita la libertad de expresión, se restringe la organización política de los ciudadanos y se niega su participación, se contradice al socialismo. El socialismo tiene que admitir la disidencia y el pluralismo. Este es un socialismo democrático. Claro. Hay socialismo Era un hombre profundamente terrible, humanista. el humanismo Que no lo Y el son esos concepto de regímenes. Estado docente que se le atribuye a él. El Estado docente, él es uno de los padres y él es un hombre que ¿Y cómo se simplifica el concepto? Eso se combina, fíjate, en ese libro que tú tuviste la gentileza de mostrar. Yo comparo el pensamiento de Prieto, de Uslar,
un liberal nacionalista, un socialista democrático, y el padre Ugalde, alguien que sigue la doctrina social de la iglesia, pero una generación después. Y entonces Pero Ugalde fíjate que hay coincidencias. tiene Las la coincidencias posibilidad de hacer una fundamentales. síntesis. Exacto. Ugalde cree profundamente en el Estado docente, lo dice, y Claro. Ugalde cree profundamente en la sociedad educadora. Uslar defendió siempre la educación privada, pero cuando le preguntan ya en su época madura, ¿usted estaría de acuerdo con que quitar al Estado, que el Estado no controle? Uslar en los años 60 y en los años 90 dice, no, la cosa está bien como están las leyes venezolanas. O sea, quien dirige el sistema educativo es el Estado. Toda la iniciativa privada, toda la libertad, pero, digamos, obedeciendo las normas del Estado. O sea, Uslar también es un hombre de Estado. Y Prieto, cuando tiene la oportunidad de plasmar normativamente, es decir, a través de la Ley Orgánica de Educación del 48, cuando él está en el poder y es ministro, él hace dos cosas. Él es el que hace el proyecto de ley. Artículo 1, la educación es una función esencial del Estado. Pero artículo 108 de esa misma ley dice, esto es puño y letra de Prieto, la iniciativa privada en materia educacional que se acuerde con los principios de la Constitución y las leyes, gozará del estímulo por parte del Estado. Exactamente. O sea, no la tolerancia, no, el estímulo. Entonces él, en su época de ministro, él en el informe que presenta una vez al Senado, él dice, este año le hemos dado tanto, no son los millones de ahora, sí, son cientos de miles de bolívares, pero esos pesaban, claro, en forma de becas a estudiantes de colegios privados y en forma de subsidios claro. a algunos directivos de planteles Claro, privados. era una época en que eso era plata, pues. Sí, o sea, era dinero. Prieto ministro, o sea, sí le dio dinero a la educación privada, Claro. pero además no porque sí, porque se le conmovió el corazón, por un principio, un concepto, una doctrina. Claro. Son compaginables. Claro. O sea, a Prieto se le ha llevado mucho hacia un solo lado, o sea, cada quien jala para la sardina para... Pero fíjate que él se le recuerda menos como político y más como educador. Sí, A uno le hablan Prieto Figueroa, ok, está bien, uno sabe que protagonizó una de las decisiones de Acción Democrática, uno sabe que fue presidente del Congreso, uno sabe que fue parlamentario, etc. Pero realmente, fundador de iniciativas educativas muy importantes, toda esa, digamos, filosofía de la educación que generó, es decir, un demócrata, por supuesto, cabal, pero él se le recuerda como un hombre profundamente vinculado al tema educativo. En una entrevista en profundidad, él le dio, creo que 2 o 3, a su mejor biógrafo, el profesor Guillermo Luque, historiador de la UCB. Él era, recordemos también que era bastante socarrón, bastante bromista. Y Entonces, poeta. Y poeta. Él le dice las dos cosas. Le dice, yo soy un educador con ideas políticas. Y después le dice, yo soy un político con ideas educativas. Sí. O sea, queriendo decir, muy inteligente. es algo indisoluble en Sí. mí, indisoluble. También era un hombre de leyes, un abogado, y también era eso, o sea, al final de su vida nos revela esa faceta de que poeta. Hay, Leonardo, una anécdota que a mí siempre me viene a la mente de Prieto Figueroa. Pues, ¿te acuerdas aquel accidente terrible que hubo en el estado Bolívar, donde se cayó una plataforma y se que él murieron no sé estaba- cuántos maestros? Y La él, llovizna. en la llovizna, él debía haber asistido a eso. Entonces cuando le preguntan, bueno, ¿y usted por qué no fue? Bueno, a mí me salvó la Virgen del Valle. Y entonces el tipo le dice, pero bueno, usted no es ateo. Dice, sí, chico, yo podré ser todo ateo, pero a mí la Virgen del Valle que no me la toquen. Él tenía ese tipo de cosas así, ¿no? Y eran auténticas de él. Sí. Cosas auténticas de él. Ahora, ¿qué crees tú en este momento que es lo más importante para rescatar de Prieto Figueroa, de su aporte, de su significación dentro del proceso democrático venezolano? Mira, yo creo que, en primer lugar, de verdad que uno se alegra como civil de que lo llevaran al Panteón. En el Panteón hay unos cuantos líderes militares que bien merecen estar y otros posiblemente no tanto, pero ciertamente que nos faltan personajes de la vida civil que han construido, como decía Augusto Mijares, Claro. en la chiquita, en las buenas, en las malas. El fondo negro del cuadro eran las luces. Ajá, y eran esos civiles. Entonces, que llegue allí y que esté en este momento en un sitio donde hay, digamos, un halo militar, porque al final sigue predominando Claro, eso.
es un momento propicio para recordar también un pensamiento que Prieto citaba. Hay un libro de él que se llama Sufragio y Democracia, donde él cita un pensamiento de Napoleón Bonaparte, que si era bueno, era un gran militar, ¿no? Entonces, ese gran militar, Napoleón Bonaparte, al final de su vida, exilado en la isla de Santa Elena, dijo exactamente esto que Prieto resalta y que creo que también vale citarlo porque sigue vigente. Los dos grandes poderes de la humanidad son el ejército y las ideas, pero las ideas siempre vencen al ejército. Eso lo dijo Napoleón. Y eso Prieto lo maneja también. Entonces yo creo que con todo el respeto a las instituciones y a los personajes del mundo militar, que los ha habido muchos que han contribuido, no solo con la independencia en el plan de lucha bélica, sino también incluso en la construcción del país en varios sentidos, creo que es muy importante el pensamiento que diga los militares no deben sobreponerse, imponerse por encima de todo lo que es la ciudadanía. Deben colaborar todo lo que puedan, abrazo partido, pero no pueden vencer a la sociedad, no pueden dominarla, no pueden llevarla arreada. O sea, la sociedad no son unos muchachitos reclutados, mandados por sargentos, grullones, claro, como es en todo el simbolismo de todo el mundo militar. No, tiene que ser otra cosa, tiene que haber disidencia, tiene que haber pluralismo. Esa sociedad puede ser liberal, esa sociedad puede ser socialista, pero si lo que está en el fondo tiene que ser democrática. Pero por supuesto. Ahora fíjate, tan importante fue él como intelectual, Leonardo, que se reconoció, o sea, la Real Academia Española de la Lengua lo hace miembro en la clase de hispanoamericano a Prieto Figueroa. Mucha gente a lo mejor no tiene ese dato, está un poco ahí perdido en la historia, pero eso es una cosa muy importante. Porque él como intelectual no fue que sencillamente llegó y dijo, yo soy demócrata y me gusta que la educación sea así asado, sino fue un hombre que produjo mucho intelectualmente. Claro. Tenía una gran calidad literaria, uno lo veía así como jurista, entonces una prosa muy seca, o político. Bueno, para que en aquellos tiempos la Academia de Lengua diga, yo quiero que usted sea miembro de esto. Pero sí, o sea, lo poco que me ha podido acercar a sus 4 o 5 libros de poesía, te muestra eso que tú dices. Y tengo aquí un escrito de él, no sé si me da chance. Sí, ya vamos a cerrar, pero cierra con eso. Que es como una metáfora. Él cuenta allí cómo cuando tenía 6 años hizo una travesura en la calle y agarró unas flores de una maceta, y entonces en su natal Margarita lo agarró el policía Guatache y lo metió, o sea, lo estoy parafraseando porque no lo encuentro ahorita, lo metió dentro de un calabozo, Dios mío, y con unas puertas inmensas y claveteado, dice él. Ay, qué horror. Y era oscuro y largo, y él tenía 6 añitos, y dice eso lo cuenta él en una graduación en un pueblo del Oriente. Qué salvajada, entonces, chico. Yo estaba allí llorando y no sé qué, hasta que al X, a lo mejor fue a la media hora, el policía llegó y lo sacó. Yo corrí por toda la calle, volví a la casa de mi abuela y me puse en el regazo a llorar. Y entonces dice, entonces de ahí saca el maestro la enseñanza. Yo sentí el largo de la oscuridad. Claro, eso ocurría en tiempo de Gómez, tenía 6 añitos, era 1908, o sea, estaba Cipriano Castro y estaba llegando Gómez, o sea, dos joyas, ¿no? Entre comillas. Y él dice, entonces lo importante es eso en la vida, nosotros como maestros, que contribuyamos a que el pueblo venezolano no tenga que seguir viviendo el largo de la oscuridad. Oye, buena anécdota para terminar, claro, Leonardo. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado aquí y habernos dado todo esto de nuevo, todo esto desde tu propia producción, con esa pasión que tienes por la educación. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a la pausa, ya volvemos.